Imagínese que yo le digo a usted que en los próximos días alguien muy poderoso le va a decidir la vida. Concretamente, alguien que le va a decir cómo vivir en los próximos 12 años. Imagínese eso. Le apuesto que le gustaría saber todo. Qué tan determinante va a ser lo que esa persona decida. ¿Quién es ese personaje? ¿Cuáles son sus intenciones? Y si es posible, usted intentaría que esas decisiones le fueran favorables. Bueno, pues si usted es bogotano, eso es lo que le va a pasar este mes. Y la persona que va a tomar esas decisiones se llama Claudia López. Y lo mismo que le va a pasar a usted, le va a pasar a 7,5 millones de colombianos. Pero a todo este plan maquiavélico le han puesto un nombre técnico y aburrido para que usted no se entere o no se interese. Lo han llamado Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Pero tranquilo, tranquilo porque aunque usted se interese, lo han puesto difícil. La cosa tiene 470 páginas y otras 700 de documentos técnicos. Pero ahora viene lo bueno. El plan para organizarle la vida a usted y a todo Bogotá lo ha diseñado una gente a la que solo le interesa ganar dinero y tener poder para ganar más dinero. El problema tan berraco que tiene usted es que Claudia López sirve esos intereses y ese plan, ese tal POT, ordena desde dónde se van a ubicar los barrios, los comercios, hasta las zonas naturales, las oficinas, por dónde van los buses, por dónde va a ir el metro y sobre todo una cosa muy importante, la densidad de la población de cada sector de Bogotá, que ya es de las más densas del mundo, más que Tokio, que Nueva York. Así que usted con el nuevo plan ya puede ir olvidando esas amplias zonas verdes con las que soñaba, o puede ir despidiéndose de muchos árboles y de los humedales, porque la idea es llenar la ciudad de edificios. Y si todavía no está en la calle con la cacerola a la mano, le voy a contar lo peor. El plan se ha hecho prácticamente sin participación ciudadana y quieren recalificar a 6,900 hectáreas como zonas de renovación urbana, que es una forma elegante de decir que si usted tiene una casita en una de esas zonas, se la pueden expropiar, pagarle el valor comercial aunque ese mismo terreno sea para hacer un edificio con 100 apartamentos. Ese es el nivel de autoritarismo de quien sueña con pasear por el mundo en ese avión presidencial. Así que si no sabía que era el POT de Bogotá, lamento informarle que ya lo sabe, que le quedan 30 días. Y eso son palabras mayores. En Bogotá es la segregación socioespacial, el racismo, el clasismo, lo que ha sido el verdadero POT de Bogotá por siglos. Aquí han pasado graves hechos de violaciones a los derechos humanos. Bueno, y para hablar de este bombazo neoliberal tenemos a 3 concejales de Bogotá. Susana Muhammad, activista ambientalista, experta en desarrollo sostenible de la Colombia humana. Carlos Carrillo, diseñador industrial del Polo Democrático. Luis Carlos Leal, médico, líder gremial de la Alianza Verde. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Pablo. Muy complacido de estar aquí y muy agradecido por la invitación. Hola Susana, a todos y todas, buenas qué placer tardes. tenerte Muchas por gracias. primera vez en Palabras Mayores, Susana. Sí, muy interesante estar aquí, gracias. Y Luis Carlos, colega, médico, ¿cómo estás? Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy rico estar por aquí acompañándote y ojalá que en más oportunidades nos podamos encontrar por acá para charlar. Pues gracias a todos por estar aquí. Sé que han tenido un día muy duro, que han estado todo el día en el Consejo deliberando y haciendo cosas y están muy cansados. Yo les agradezco mucho este esfuerzo. Y empecemos por ti, Luis Carlos. Luis Carlos, ¿todavía se puede hacer algo? Porque queda un mes de discusión. ¿Todavía se puede hundir este POT o no? Sí, claro que sí. Obviamente esta responsabilidad está en la comisión del plan. Esta comisión tiene ese deber ciudadano de analizar adecuadamente y con los intereses de la ciudadanía realmente lo que tiene y contiene este plan de ordenamiento territorial. Ahí creo que la responsabilidad de estos 15 concejales de la corporación está en estudiar crítica y analíticamente este proyecto y definir el curso del mismo, porque claramente hay diferentes caminos para
para el plan. Si se logra dar una discusión y si logramos avanzar en esta votación que ha tenido algunos impases e inconvenientes, podría negarse este plan de ordenamiento territorial. Sí, todo eso lo vamos a desmenuzar y es especialmente importante tu presencia aquí porque tú eres del Partido Verde, que ha impuesto una ley de bancadas. Cuéntanos qué está pasando al interior del Partido Verde, quiénes son los rebeldes y qué podemos esperar del Partido Verde en todo esto. Más que rebeldes, yo creo que somos los que hemos sido coherentes durante todo el tiempo y más bien estamos defendiendo los ideales reales del Partido de Alianza Verde e inclusive defendiendo las promesas que hizo en campaña la alcaldesa Claudia López y los acuerdos que hizo con la ciudadanía. Somos 4 concejales que hemos estado acompañando el proceso durante todo el tiempo, que hemos sido muy juiciosos a las comisiones del plan, incluso mucho más, en algunas oportunidades nos vemos allá y nos encontramos que algunos de los miembros de nuestra bancada que hacen parte de esta comisión y que hemos generado algunos aportes y críticas. Muchos compartimos la idea de estos 4, que son el concejal Diego Cancino, Martín Rivera, la concejal Lucía Bastidas y yo. Compartimos pues que nuestra apreciación es que el plan requiere drásticos cambios y que son más los contras que los pros y por eso compartimos la idea de en general y en la esencia del proyecto rechazarlo. Y esto generó un inconveniente a nivel de la bancada del Partido Alianza Verde que está compuesta por 12 concejales, entre los cuales tuvieron la reunión 7 y decidieron obligarnos a votar sí a cada uno de los artículos del proyecto, a los 608 artículos, a decir que sí, sin darnos la libertad o la posibilidad de que lo que nosotros representamos, que no es un capricho, no es politiquería, como lo han dicho muchos, sino que es un trabajo juicioso que hemos hecho con nuestros equipos y que además hemos hablado y dialogado con la ciudadanía, pues tenga la representatividad que merece dentro del Consejo de la Ciudad en un proyecto tan importante como tú lo has dicho, de los próximos 12 a 14 años de la ciudad. Algo muy curioso en un partido que se ufana de precisamente su democracia interna, ¿no? Susana, ¿y realmente ha habido participación ciudadana en la elaboración de este POT o no? No, el POT desafortunadamente fue hecho a las carreras. El año pasado, y teníamos una comisión accidental del Consejo para hacerle seguimiento a cómo iba el proceso, y nos hablaban de imponernos un cronograma que llevaba al POT 7 meses hacia el Consejo de Bogotá. Le dijimos en carta pública a la alcaldesa que hacer un POT en 7 meses era imposible y que se tomaran el tiempo para hacerlo bien, que ese cronograma no tenía pies ni cabeza. Y sin embargo, el segundo año de gobierno cambian a la secretaria de planeación y arrancan el proceso nuevamente y terminan radicando esto en 7 meses. ¿Por qué decimos que en 7 meses no es posible? Porque estamos en una ciudad diversa, complejísima, con unos retos, digamos, de una escala que requerirían un análisis profundo y yo creo que un consenso mínimo con la academia de la ciudad. Creo que es la ciudad que tiene más información sobre sí misma de Colombia. Hay una cantidad de visiones en la ciudad que merecían estar en un debate profundo para construir un consenso suficientemente mayoritario y legítimo. Desafortunadamente, la alcaldesa Claudia López tomó una decisión política y era que ella necesitaba presentar este proyecto en el segundo año de gobierno sí o sí. ¿Por qué? Porque su primera secretaria de planeación no le funcionó, decidió cambiarla, pero entonces por esos errores que son de la administración hicieron un proceso a la carrera y con ese proceso a la carrera no pudieron entonces llegar a ese debate a profundidad, no escucharon a las comunidades, no respondieron adecuadamente a todas este cúmulo de intereses diversos y ha logrado la alcaldesa algo que es increíble y es que hoy nadie esté de acuerdo con este POT, ni los gremios, ni las comunidades, ni los académicos. Usted no encuentra un académico en Bogotá que le hable de este POT y no porque no pudiera haberse hecho, sino porque se hizo la carrera, el documento no está terminado, está lleno de vacíos y es un proceso hecho improvisadamente. Yo he dicho, como para dejarlo en una cápsula como nos pides, que este es el POT de las 4 Is. Es impuesto, es inacabado, es improvisado y por lo tanto al final terminó siendo ilegítimo. Y por ahí hay un dato que me ha llamado la atención y es que los bogotanos que participaron en la elaboración lo hicieron, como era en plena pandemia además, por vía telemática y que solamente participaron 10.000 personas de 7,5 millones de bogotanos. Eso es menos del 0,05%. O sea que los bogotanos no saben y no opinan, ¿o qué es lo que pasa? Carlos.
Yo quiero lamentar primero que el Partido Verde haya tomado una decisión tan autoritaria y tan intransigente. Yo escuchaba el otro día una entrevista en Blue Radio con el concejal Diego Cancino y bueno, pues estaba claramente libreteada la periodista, era muy evidente, defendiendo la ley de bancada y diciendo, es que las leyes de bancadas son importantísimas porque son una garantía para que los corporados, pues bien sea congresistas o senadores o concejales o lo que sea, no se le vendan al mandatario de turno. Pero resulta que aquí está pasando todo lo contrario. A quienes les están poniendo la mordaza es justamente a quienes no se entregan a la administración, a quienes tienen una voz disidente. Es todo lo contrario de lo que se supone que es el propósito de la ley de bancada. Esto es autoritarismo puro y duro. Acerca de la participación, aquí hay una falta evidente de participación. Los números que ellos dan son de 27.000 aportes, según ellos, realizados por 23.000 personas. Pero fíjense, por ejemplo, en una cosa. Se supone que el Corredor Verde de la Carrera Séptima, que es el nuevo nombre de Transmilenio, ahora los Transmilenios se llaman Corredores Verdes, la misma alcaldesa se siente muy orgullosa de haber tenido 50.000 aportes para la construcción de Transmilenio por la Séptima. Pero el POT, que va a afectar a toda la ciudad y que va a definir el futuro de los próximos 12 años de la ciudad, solamente tiene 27.000 aportes. Pero lo más interesante de esto es cuando uno ve cuáles son los aportes. Yo pedí a la administración por derecho de petición que me entregaran esos aportes desagregados. Y uno encuentra aportes como lo siguiente. Por favor, cierra el micrófono. Aporte. Eso es un aporte. Pero ¿esto cómo funciona? Check, aporte. Así van llegando a los 27.000. O, por supuesto... O sea, cualquier interacción es un aporte, ¿no? Cualquier interacción. O personas que les dicen, su pote es una porquería, esto no nos lo van a venir a imponer aquí, usted no me va a hacer eso con el barrio. Aporte. O sea, tú Aporte, llamas, aporte. dices, Claudia López es una HP y eso es un aporte, por ejemplo. Aporte. Perfecto. Aporte. Así es. Pero ese Es marketing una... político al que nos tiene acostumbrada Claudia, ese histrionismo, esa actitud vanidosa, nos ha sorprendido a todos. Para mí ha sido una decepción de las más grandes que he tenido con los políticos colombianos. Yo realmente admiraba a Claudia López cuando hacía esos debates con Álvaro Uribe en el Congreso. Pero esa transformación de Claudia López creo que está en un momento histórico de desaprobación, ¿no, Susana? Es un caso de estudio, yo creo. Cómo alguien llega al 85% de favorabilidad al inicio, o sea, tenía, digamos, es una persona que llegó con una capacidad de gobernanza a la ciudad de Bogotá inédita. Ningún alcalde de Bogotá llega con esos índices de popularidad, con el consejo a su favor, con los medios a su favor. Tenía una oportunidad de transformación y de legitimidad, y de verdad que es ella sola la que ha venido derrumbando todo eso. Y creo que el principal factor, y los bogotanos son electores y ciudadanos y ciudadanas agudas. Esta es una ciudad con nivel educativo, esta es una ciudad con democracia relativa, esta es una ciudad donde la gente ha construido la ciudad. No le perdona a la alcaldesa Claudia López que llegue diciendo que va a hacer unas cosas y descaradamente empezar a incumplir promesa tras promesa. Pero además de eso, digamos, muchas veces los políticos no cumplen lo que prometen. Tal vez hasta la gente podría esperarse eso. Lo que pasa es que fueron promesas que la hicieron ganar en comparación con su competidor, o sea, promesas claves, por ejemplo. Perdona, no Susana, pero es que hablar de promesas a posteriori ya me parece un eufemismo. Son mentiras, porque realmente si a ti te dicen no va a pasar el Transmilenio por la Séptima y lo van a pasar por la Séptima, eso es una mentira, total. Se ha engañado a la gente, ¿no? Es un engaño, pero lo peor, o sea, creo que lo que ya la gente no se aguanta es que traten de decorar ese engaño a través de ese marketing político. Porque eso es ya cinismo, eso ya es creer que la ciudadanía de Bogotá es tonta. Entonces, por ejemplo, varias artimañas de la alcaldesa, responsabilizar a otro de sus decisiones. Entonces, el Transmilenio tiene que pasar por la avenida 68 cuando un mes antes había dicho que no, porque así me lo dejó firmado Peñalosa.
Entonces, muchas veces la culpa es de Peñalosa. Otra que nos toca a nosotras, ya somos las siguientes sparring, es la Colombia Humana. O sea, amo la juventud, jóvenes de mi corazón, pelados de mi corazón, los apoyo aquí en el paro nacional, qué pena con ustedes que no entendí sus reivindicaciones y al mes les están echando el SMAT sin misericordia. Y entonces la culpa es de Gustavo Petro y la Colombia Humana, que incita a la Juventud Popular de Bogotá al caos y al vandalismo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir mencionando ejemplos. Entonces, sí, eso que dices es muy grave, patrones, ¿no? Estigmatizar a un partido político de esa manera, me parece que además en un país tan violento y peligroso como Colombia tiene unas connotaciones muy claras. También otra cosa que nos ha sorprendido, por ejemplo, es la xenofobia, porque ella ha sido bastante clara y radical en estigmatizar a los venezolanos. Al interior del Partido Verde, ¿cuál es la aceptación que tiene la alcaldía de Claudia López, Luis Carlos? Que hemos visto a nivel nacional en general con el Partido Alianza Verde es un sector radical, que es el que precisamente lidera la alcaldesa, junto con la senadora Angélica Lozano, que tiene esas ínfulas de poder bastante desviadas de lo que debería ser una participación democrática, y que lo que intentan hacer en cualquier espacio de participación es imponer únicamente sus normas, sus reglas para poder lograr sus objetivos políticos basados muchas veces, y asumo yo, en egos y en triunfos personales y en intereses de no sé qué índole. Es bastante preocupante porque eso se ha trasladado a todos lados. Eso es lo que nos está ocurriendo en estos momentos en el Consejo de la Ciudad. Por esas razones que nos están callando hoy dentro de la corporación, por esa razón nos obligan a votar algo que nunca había pasado, ni siquiera en la aplicación de ley de bancadas, absolutamente todos los artículos. Normalmente se pone a votar el sentido de la ponencia y la conclusión de la misma, la reafirmación, la ratificación del proyecto. Por primera vez nos obligan a votar 608 artículos, o sea, no tenemos la capacidad, perdimos todo el trabajo que habíamos hecho técnicamente con nuestros equipos, la ciudadanía que estamos representando en este momento se ve completamente callada y abolida, y fuera de eso, pues la democracia muerta. Somos, como se ha dicho en el Consejo, como lo ha dicho el concejal Carrillo y muchos otros en la corporación, como si fuéramos notarios de la administración. Entonces, ¿qué sentido tiene la corporación? ¿Qué sentido tiene el Consejo? ¿Cuál es el respeto que se le da a este tipo de instituciones? Se hace llamar la corporación como la autoridad administrativa máxima de la ciudad, y realmente con este tipo de actuares lo único que hacen es un irrespeto constante a la ciudadanía y una violación clara y frentera a la democracia. Pero hay una cosa que yo quiero decirle a Carlos Carrillo, y es que vi un vídeo tuyo, Carlos, en el que decías que Peñalosa era o ha sido el mayor vendedor de buses del mundo. Tengo que decirte que no estoy de acuerdo contigo. Para mí, el mayor vendedor de buses del mundo es Claudia López, porque no solamente ha conseguido empalmar la venta de buses, sino que la va a multiplicar. Son 17 troncales de Transmilenio. Pero hay una cosa todavía más grave. Tuvo una epifanía, según ella, tras su COVID, pidió perdón y dijo que iba a cambiar, que iba a lanzar un gran rescate social de 1.8 billones de pesos, y era mentira. De los 1.8 billones, 1.1 era para rescatar el Transmilenio. Quiero empezar por ofrecerle excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos. Cuéntanos esa historia de ese engaño, porque yo creo que es una cosa que debería saber la gente y no terminamos de creérnoslo. Y con deuda, sí, efectivamente, Claudia López ha firmado más troncales de Transmilenio que Peñalosa en 2 gobiernos. Ella en un año hizo más que Peñalosa en 2 gobiernos. Y el POT de Peñalosa hablaba de 14 troncales y este viene con 17. Además es que aquí es muy fácil salir a decir, y literalmente fue así, hoy había 3 líneas de metro, que en realidad son 2, porque lo que ellos llaman línea 2 es lo que la misma alcaldesa en campaña decía, completar el medio metro de Peñalosa, ¿cierto? Entonces ella dice que va a completar el medio metro de Peñalosa, pero le dice línea 2 para tomar distancia política de la herencia maldita de su antecesor. Y de la noche a la mañana resultaron con 5 líneas de metro. Así. O sea, cogieron una servilleta, un marcador y las dibujaron. Pero las dibujaron por donde está la mayor oportunidad de negocio inmobiliario. Porque la única razón de ser de esas troncales, de esas líneas de metro en el papel, es ofrecerle a los desarrolladores unas condiciones particularmente jugosas para que hagan ahí la renovación urbana. Lo que sí seguramente se va a hacer son esas 17 troncales de Transmilenio, pues porque aquí está claro
que lo que la ciudad hoy sabe hacer, los proyectos que puede resolver más rápidamente, son los de Transmilenio. Ahí está que la troncal de la 68 es una realidad. Ese corredor se perdió para siempre, o por lo menos por unos muy buenos años, para un transporte férreo. Por ahí rodarán buses. Ahí estamos viendo las talas día y noche, particularmente de noche, de esos árboles en la avenida 68, y pues no hay nada que hacer. Esa avenida 68 se va a interconectar con el Transmilenio de la Séptima, y todo está pensado para que aquí reine la tiranía del bus por los próximos 12, 15, 20, 30 y 50 años, a menos de que haya un cambio de fondo tanto en el gobierno distrital como en el gobierno nacional en los próximos años. Yo creo, y en esto he sido enfático, debe Pero ser ese una cambio va a ser el prioridad. milagrito de que la gente sea consciente de todas estas cosas, se indigne y tome cartas en el asunto, porque estamos hablando de 7,5 millones de personas. Bogotá es la 30ª ciudad más grande del mundo. Es una de las más densas, una de las que tiene peor calidad de vida, con un índice de criminalidad altísimo. ¿Qué están esperando los bogotanos para indignarse ante este bombazo neoliberal que se les viene encima? Yo lo que creo es que como las han mantenido realmente en la ignorancia, estamos dedicados a otras cosas y hay un escándalo que tapa al anterior, pues la gente realmente no sabe. Por eso quiero que, Susana, entremos en algunos detalles, porque yo te he escuchado explicar, por ejemplo, que lo del Transmilenio no se conoce realmente cuáles son sus costos de funcionamiento, cuáles son sus utilidades, realmente cuál es el negocio que hay detrás de Transmilenio. La gente no lo sabe. Cuéntanos un poquito, y quiénes son los dueños del Transmilenio. No, es un tema sobre el modelo de contratación, de hacer concesiones que han sido realmente desastrosas. ¿Y qué es una concesión? Pues que el Estado cede la potestad para que alguien opere un servicio público, en este caso el servicio de transporte. Este modelo de concesión en el transporte de Bogotá hace hoy que la ciudad no conozca cuáles son los costos reales de operar el sistema de transporte público. Y los pasajes siguen aumentando, como llega un punto en que tú no puedes aumentar mucho el pasaje porque la gente se te baja del bus, pues siempre los sistemas son subsidiados. El problema aquí es que al no conocer los costos ni las rentabilidades de los operadores, pues lo que hemos venido viendo es que van subiendo esos subsidios de parte del Estado. Los últimos 2 años esto le costó al presupuesto de Bogotá, por la crisis de la pandemia, 4 billones de pesos. O sea, 4 billones de pesos es el 30% de lo que está poniendo Bogotá para la primera línea del metro. Eso nos está costando la operación de los buses de transporte público en 2 años. Y entonces, ¿qué es lo que nos indigna? Que ahora que vamos hacia el transporte férreo, metro, por ejemplo, línea 1, línea 2, vuelven a aplicar el mismo modelo. Gustavo Petro, cuando estuvo en la alcaldía con el metro subterráneo, iba a hacer la operación de la primera línea del metro pública. ¿Quién iba a operar el metro de Bogotá subterráneo? Lo iba a operar la empresa de energía de Bogotá, porque eso nos devolvía el control de los costos. ¿Qué está haciendo Claudia López? El mismo modelo de Peñalosa. Privatizarlo. Línea 1 de metro, concesión a 20 años con los chinos, les entregan 13 billones de pesos, ya estamos en ese contrato metido. Se ha generado y hoy en no este tenemos los estudios de detalle para saber realmente cuánto va a costar. ¿Y cómo piensan financiar la operación? Con proyectos inmobiliarios alrededor de las estaciones. Bueno, hablando del plan de ordenamiento territorial, es ese modelo de Peñalosa llevado a 5 líneas por toda la ciudad, con la diferencia que las 5 líneas no se van a hacer en 12 años. Y ya nos están pidiendo ahorita en este presupuesto 1.6 billones de pesos para volver a firmar el contrato con la Nación, para aplicarnos la misma en la segunda línea. O sea, Claudia López nos quiere dejar firmado otro contratito de 13, 14 billones de pesos adicionales para entregársela a otro privado. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? No vamos nunca a saber cuánto cuesta el transporte, ya ni metros, ni buses, y cada vez más va subiendo la plata del presupuesto que toca ir poniendo para este transporte sin control. O sea, no hay control de los costos del transporte. Por eso lo del rescate social que tú mencionabas, realmente fue un rescate a Transmilenio con el chantaje que nos hicieron, que si no aprobábamos la plata, la operación iba a parar, porque se iban a parar los contratos con los operadores. Esto es serio. Montamos operación pública, hoy no hay operador público. Entonces, es un tema porque está desangrando el presupuesto de Bogotá. Y por eso también estaba ella a favor de la reforma tributaria, ¿no? Porque esperaba que de ahí saliera
1 billón de pesos para el Transmilenio. Sí, Pero, lo Luis habíamos Carlos, discutido. si nos Sigue. ponemos a ver uno de las campañas emblemáticas de Claudia López para llegar a la alcaldía fue su defensa de los humedales, concretamente el humedal más grande de Bogotá, el Tibabuyes. ¿Qué pasó en Tibabuyes? ¿Cómo terminó eso en esa batalla campal, en ese desalojo? ¿Qué fue lo que pasó en Tibabuyes? Un pequeño resumen para la audiencia internacional que no sabe ni qué es el humedal Tibabuyes. Bueno, pues los activos ambientales definitivamente son prioritarios y más en el marco de una emergencia climática como la que estamos viviendo. Durante toda la campaña y al ser miembro del Partido Verde, pues una de las banderas iniciales y primordiales era la protección de todos estos ecosistemas dentro de la ciudad, cómo recuperarlos, cómo tratar de volverlos a la vida, cómo proteger el agua, la sostenibilidad dentro de la ciudad, inclusive la soberanía alimentaria. Y pues desgraciadamente fueron, así como muchos otros discursos de campaña, videos muy lindos que, como lo decía muy bien Susana ahorita, lograron transformar esa opinión de los ciudadanos y lograron llevarla al Palacio de Líbano en Bogotá. Y desgraciadamente lo que hemos visto durante esta administración es que esos compromisos no se han cumplido. Específicamente con Tibabuyes había unas obras de endurecimiento que se estaban adelantando y la promesa de campaña fue frenarlas, volver a recuperar este ecosistema, y lo que hemos visto es que han avanzado con toda, no ha tenido ningún solo retroceso, ha continuado el endurecimiento sistemático de los humedales y es más, dentro del plan de ordenamiento territorial plantea una redelimitación que no tiene unos estudios técnicos justificados, donde toca inclusive humedales que son categoría Ramsar y que ahorita vamos a cambiarle arbitrariamente los límites, no sabemos si lo que van a tocar es espejo de agua y lo van a reemplazar por de pronto un tema o un lote adicional que no tenga la misma vocación ecosistémica que debería tener, metiéndole una vía que no solo genera la contaminación auditiva, ambiental, por vibraciones, por escorrentías, sino que además la iluminación al ecosistema le daña. Y pues esto es bastante preocupante porque efectivamente, así como muchos otros discursos, muestran cosas como si fueran muy lindas, entonces vamos a aumentar el número de hectáreas correspondientes a los humedales, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el detalle o el mensaje que está escondido detrás? ¿Y cuál era la promesa que se había hecho en campaña? Por eso es que, digamos, preocupa tanto este tema, porque así como muchos otros resultan siendo mentiras con las cuales se llegaron a la alcaldía de Bogotá y pues que hoy cuestan mucho para la ciudadanía. Y esa política medioambiental del nuevo POT tiene un punto bastante grave en el río Tunjuelo, ¿no, Carlos? Que es una de las zonas en las que periódicamente se inunda la ciudad. El 54% de las inundaciones que hay en Bogotá son en esa zona y lo quieren urbanizar. Cuenta eso, ¿qué pasa? Sí, es básicamente lo mismo que proponía Peñalosa, le cambiaron el nombre. Para Peñalosa se llamaba Lagos de Tunjuelo. Esta administración sin duda tiene unos mejores escritores de consignas, entonces ahora se llama Reverdecer del Sur, pero es exactamente lo mismo, es tan lo mismo que incluso copiaron y pegaron de la propuesta de Peñalosa la sustentación del documento técnico de soporte. Es una cosa bastante, bastante descarada. Entonces, pues, en lugar de crear ese corredor ecológico campesino, ancestral, etcétera, en la cuenca del río Tunjuelo, lo que van a hacer es otros cedritos, pero allá. Entonces van a decir que no, que eso va a quedar maravilloso, porque entonces hay unos corredores verdes y hay unas terrazas verdes, pero en lugar de aprovechar la posibilidad de recuperar ese terreno, pues que sí ha estado en manos de la minería durante décadas, lo que van a hacer es urbanizarlo, porque pues es un negocio muy jugoso, como pasa en todos lados, pero Pablo, hay algo que a mí me parece increíble y es pensar en decir que estamos protegiendo el ecosistema de la ciudad cuando llegamos a los niveles de hiperdensificación que propone este POT. Dicen que no vamos a tocar la reserva Thomas van der Hamen, ¿cierto? Y eso lo dicen como gran cosa y eso le gana el apoyo de algunos ambientalistas, de algunos profesores de la Universidad de los Andes, de algunas figuras públicas con peso en la opinión. Pero ¿qué pasa al otro lado del río? Sobre el cual nosotros no tenemos ninguna incidencia, porque eso está en manos de sus amigotes, sus nuevos mejores amigos, que son pues Cambio Radical, el gobernador García, el exgobernador Jorge Emilio Rey,
¿Qué Bueno, va a espera, pasar al otro un lado del inciso. río? Aquí para la gente que vive fuera de Colombia y para los jóvenes que no saben, Cambio Radical es uno de los partidos que más récords ha batido de mermelada, de corrupción. Mermelada es lo que llamamos en Colombia al cohecho y al soborno. Y es uno de los partidos que curiosamente se ha beneficiado más de ese declive del uribismo y precisamente gracias a la mermelada que se le ha dado ha vuelto a tener pues ministerios y una gran potencia. Perdona, Carlos, que te Pues interrumpa. Sí, por favor. La misma Claudia López se refería a Cambio Radical como una, un concierto para delinquir con personería jurídica. Eso era lo que decía Claudia López y ahora son sus mejores amigos. Entonces, la Sabana sí se va a seguir urbanizando. Y hay algo en lo que yo quiero ser enfático y es en que no podemos caer en el falso dilema de hiperdensificación versus expansión de la ciudad porque no es real. Nosotros podemos hiperdensificar todo lo que quede de Bogotá. Eso no va a garantizar de ninguna manera que los otros POTS al otro lado del río no vayan a seguir promoviendo la urbanización de la sabana. Eso es una realidad. Y además tampoco podemos decretar que la gente deje de irse a vivir a donde se le antoje, porque lo que dicen, por ejemplo, los colegas del Centro Democrático y de Cambio Radical, es que el problema de este POT es que está expulsando a los ciudadanos más pobres fuera de Bogotá, y eso no es cierto. O sea, en la sabana hay, sí, viviendas de interés social y de interés prioritario, hay viviendas asequibles, pero también hay casas de 5.000 millones de pesos. Entonces, aquí el problema es que si no se hace ese ordenamiento territorial de una forma organizada en toda la región, no vamos a poder solucionar el problema. Y si lo dejamos en manos del mercado, que es lo que pasa aquí, y de los volteadores de tierra, y además sin que el Estado invierta en una red de transporte regional, pues esto no va a funcionar jamás. Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, por cierto, tienen la idea esta de la región metropolitana que realmente lo que es una jugada para sacar un poco el control político del medio, ¿no? Porque pasan los consejos de los municipios, de la mayor parte de los municipios y el mismo Consejo de Bogotá a prácticamente no poder ejercer ningún control político. ¿Me equivoco o esa es la jugada de la región metropolitana? Sí, la jugada de la región metropolitana es disminuir la influencia de la democracia en las decisiones públicas. Es primer punto. Segundo punto, generar un poder, yo lo llamaría un leviatán regional, que tome decisiones en favor de una visión de región que no es diversa, que no es compleja y que es la visión de grandes negocios en la sabana de Bogotá. Para los que nos están viendo, la sabana de Bogotá tiene 3 características. Acá está concentrado el 30% del PIB del país, aquí está concentrado el 25% de la población, o sea, es un gigantesco mercado. Y aquí además los suelos de la sabana son los suelos agroecológicos más ricos de Colombia. O sea, lo que deberíamos tener en la sabana de Bogotá es una gran despensa alimentaria y más en tiempos de cambio climático, es un territorio del agua. La lógica de la región metropolitana es, miren la palabra, región metropolitana. Ni es región, como dice la Constitución, que la región es una unidad de departamentos, una escala más amplia, ni es área metropolitana, que ustedes bien lo entienden allá en ese contexto, como explicaba Carlos, y hacen una cosa muy loca, hacen muchas cosas muy locas. O sea, la mediocridad neoliberal, pues es que ni siquiera es un proyecto neoliberal bien hecho, es una mediocridad neoliberal. Cogen a los municipios, la constitución política decía que para crear un área metropolitana, ellos inventan una nueva figura, cambian la constitución política en el Congreso, se inventan una nueva figura. Y lo que decía la Constitución es que para hacer un área metropolitana, los ciudadanos, la ciudadanía de cada municipio, por consulta popular y con aprobación de sus consejos, entraban al área metropolitana para cederle poder a una autoridad mayor. Ustedes saben que tiene una autoridad regional de residuos, una autoridad regional de transporte. Todo eso es muy lógico. Pero para eliminar esos pasos es que hacen el cambio constitucional y hacen algo más grave en ese cambio constitucional. Alianza de Cambio Radical y el Partido Verde en el Congreso de la República. Nicolás García, gobernador, volteadores de tierra, Claudia López, tecnocracia verde en Bogotá. Explícanos el término volteadores de tierra, perdona que te interrumpa. Pues la sabana de Bogotá ha sido una zona campesina primordialmente, con pequeños municipios, núcleos poblados, que se ha venido urbanizando.
¿Qué pasa? En un plan de ordenamiento territorial como los que estamos discutiendo hoy en Bogotá, pues se aprueba cómo se usa el suelo. Cuando usted tiene suelo rural, pues usted vende el suelo por fanegadas o por hectáreas. Cuando usted por norma convierte ese suelo rural a suelo urbano, en 2 segundos a usted se le multiplicó el precio del suelo porque ahora ya no es un predio donde solo puede poner vaquitas y hacer agricultura, sino que ahora puede urbanizar. Entonces ya no vende por hectárea, sino usted vende por metro cuadrado. Los grandes tenedores de tierras, que son las constructoras en la sabana de Bogotá, han estado esperando la expansión de Bogotá precisamente para ir haciendo el negocio del volteo de tierras. Pero este volteo de tierras en la sabana se ha hecho de forma legal e ilegal. Ilegal porque las autoridades ambientales, a través de los planes de ordenamiento territorial, han aprobado ese volteo de tierras sin justificación técnica para los grandes negocios de la clase política de Cundinamarca aliada con los constructores. Porque ¿qué está detrás de esto? El gran negocio inmobiliario. Y al tener usted un gigantesco mercado en la sabana de Bogotá y un suelo plano, la lógica del mercado inmobiliario es querer urbanizar masivamente, a pesar, sin preguntarse, y es lo que nos está pasando en esta discusión del POT de Bogotá, sin preguntarse la vivienda para quién, sin preguntarse qué suelos debemos proteger, sin preguntarse si podemos generar calidad de vida, no. Lo que está aquí detrás es el negocio inmobiliario y la alianza política es el Partido Verde con Cambio Radical. Y aquí es donde tenemos que hacerte la pregunta incómoda, Luis Carlos, tú que perteneces a ese Partido Verde, ¿cómo es posible que tu partido se manguale con uno de los partidos más politiqueros y corruptos que hay en Colombia? Bueno, ahí es bastante difícil entender ese tipo de asociaciones. Sin embargo, creo que a pesar de las corrientes políticas diversas, de los colores que existan, creo que debe primar la ética, debe primar las causas, deben primar los objetivos claros de desarrollo como ciudad. Y desgraciadamente lo que vemos es que eso es lo que se está perdiendo, eso es lo que está desdibujando por completo el camino o el trasegar que había adelantado el Partido Alianza Verde como tal vez el movimiento alternativo más grande, al menos durante las últimas elecciones en todo el territorio nacional. Y pues eso desgraciadamente es enviar un mensaje completamente errado a la ciudadanía, eso es confundir aún más acerca de los diferentes caminos que podríamos estar tomando para generar rutas diversas, alternativas, democráticas, que pudieran generar ese cambio que está pidiendo el país, ese cambio que la sociedad pide a gritos en las calles desde 2019 y desde antes, y que desgraciadamente por nuevas alianzas, por intereses ocultos, por privilegiar a unos pocos, por mantener ese modelo de desarrollo, pues vuelven y caen en las mismas prácticas tradicionales de la misma política antigua que nos ha gobernado durante años. Entonces sí. Pero es bueno, una lástima. Los intereses no son tan ocultos, ¿no? Porque ¿cuál es el presupuesto del POT para los próximos 4 años? O sea, ¿ustedes de verdad creen que una ciudad de 8 millones de habitantes con 109 billones de pesos de presupuesto para los 4 años se puede dar el lujo de tomar una decisión tan importante así? Estamos hablando de más de 100 billones de pesos en los próximos 4 años, por ejemplo, ¿no? Sí. Para mermelada. Porque es que una cosa que tú denunciaste, Carlos, repetidamente en los consejos de Bogotá, es que Claudia que tumbó el POT de Peñalosa y ganó esas elecciones básicamente porque la gente sabía quién era la que iba a repartir la mermelada de ahí en adelante y por eso fue que le votaron, ¿no? Eso fue muy interesante porque el POT de Peñalosa estaba aprobado, como hace una semana. Hace una semana parecía que este POT iba a ser aprobado, pero... el de Peñalosa ya estaba aprobado. El de Peñalosa en el cálculo político ya estaba aprobado, porque es que la comisión de plan era de él. Hubo una ponencia negativa de Celio Nieves, del concejal del Polo, que parecía que iba a ser derrotada, porque las mayorías de la comisión eran peñalosistas. Nosotros, después de las elecciones, tuvimos una reunión, ahí estuvo Luis Carlos también, una reunión donde llegó la alcaldesa que acababa de triunfar y todos la aplaudieron y la amaron. Pues yo no, porque yo ni siquiera le hice campaña, yo no le repartí un solo volante a esa señora y no me arrepiento. No me tomé una sola foto con ella a pesar de la presión de mi partido. Y en ese momento, la alcaldesa nos dijo a todos, pues bueno, yo creo que la ponencia positiva de Lucía Bastidas no es tan mala. Pues podemos apoyar esa. Eso fue lo que dijo.
Y después los concejales del polo le dijeron, no señora, pero es que aquí hay una ponencia negativa del polo, etcétera. Y eso terminó cayéndose. Y eso terminó cayéndose. No hay otra explicación, pues por un cálculo político, burocrático y de promesas y demás, porque personajes como David Ballén, y a mí no me importa decirlo con nombre propio y me pueden entutelar si quieren hacer lo que quieran, David Ballén, que era un tipo que le votaba todo a Peñalosa, qué sorpresa, el POT se lo votó negativo. Germán García, nuestro colega, todo se lo votaba a Peñalosa, era un concejal oficialista como lo es hoy. Llega la hora de la votación, se le voltea. Jorge Torres, del Verde, ex compañero bueno, no alcanzó a ser compañero de bancada de Luis Carlos. Jorge Torres era más peñalosista que cualquiera de Cambio Radical y le votó el POT de manera negativa. O sea, aquí es claro que hubo presiones políticas de parte de la alcaldesa para tumbar ese POT, y ahora eso pues terminó dándole la oportunidad, sí, de presentar un POT como el que realmente necesita la ciudad, pero lo que decidió fue hacerlo aprobar a punta de mermelada y de presión y de chantaje, porque ahora estamos Pero es un POT neoliberal, igual que el que ha presentado Peñalosa, y sus políticas son una continuidad de las de Peñalosa. Entonces, ¿ustedes no creen que esos dos se reúnen a tomarse sus cervezas y a morirse la risa de toda esta farsa que nosotros estamos aquí discutiendo y que de pronto ha sido diseñada? ¿O realmente hay una enemistad entre ellos y hay esa decepción por parte de Peñalosa? Eso es muy difícil de saber, pero yo les digo solamente una cosa. Peñalosa le dio el triunfo a Claudia López. El candidato de Peñalosa, Miguel Uribe Turbay, era un candidato inviable. Todos sabíamos que era un candidato inviable. Las encuestas internas de ellos se los decían, pero Peñalosa prefirió que ganara Claudia López a que ganara Galán. Oiga. Eso ahí hubo mucho alarde. Yo no creo que las cosas sean tan como de complot, pero lo que sí hay que decir claramente es que Claudia López tiene una mentalidad neoliberal. Yo llamo eso el centro neoliberal. Y el centro neoliberal es tecnocrático, es neoliberal, pero se quiere poner tenis Converse, quiere tener ese liberalismo político, quiere decir que son ambientalistas, que protegen el cambio climático, pero es el capitalismo verde, es realmente un modelo neoliberal. Susana, entonces, ¿me estás describiendo a Juanita Gobertus? Ah, no, total. Juanita Gobertus es una demócrata, es una mujer muy preparada, pero Juanita Gobertus es neoliberal. Y eso está, o sea, eso no tiene nada de malo en política. O sea, está bien ser neoliberal, pero que uno sepa que uno lo es. Lo más grave son neoliberales que creen que son la alternativa, que se hacen llamar centroizquierda, que se ponen tenis para confundir a la ciudadanía, porque entonces eso enreda realmente las ideas políticas. Y por eso el resultado del gobierno de Claudia López es la continuidad de Peñalosa. Claudia López está cerrando con broche de oro la obra de Peñalosa en su segundo gobierno. Esa va a ser su misión, y dejar embarcado a Bogotá por los próximos 20 años con el mismo modelo. En su cabeza, ella cree que realmente está haciendo el cambio. Ese es el problema. Y para justificar esa distorsión, tiene que apelar al marketing político, a la estigmatización de la oposición, a encontrar burbujas comunicacionales que tapen lo que ella no quiere que se vea o lo que ella misma no quiere aceptar que está haciendo, porque no son capaces de enfrentarse al poder, no son capaces de hacer un cambio de fondo, sino que es más conveniente continuar el modelo, pero maquillarlo de verde. Y eso es lo más peligroso, porque copa el espacio político de un verdadero cambio y lo deja sin opción, tratando de llevarlo y mostrarlo como un radicalismo. Bueno, abuelo de pájaro, pero hemos hecho más o menos un vistazo general de lo que es el POT. Pero, ¿qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo puede parar la ciudadanía este POT? ¿Cuáles son las medidas? Empecemos por Luis Carlos. Yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta que tiene mucho poder, y así el gobierno nacional se haya burlado en la cara de muchos de los logros que tuvo el paro nacional y la movilización social en las calles, pues yo creo que aún es una herramienta completamente legítima. Finalmente son ellos quienes deben definir la ruta y quienes deben mandar en la ciudad.
Entonces yo creo que sí hace falta una movilización masiva, una concentración de la ciudadanía alrededor de lo que está ocurriendo en el POT. Tal vez Carlos arrancó con la idea que hace una semana el plan de ordenamiento estaba completamente aprobado y una de las estrategias un poco torpes política que hizo el Partido Verde, el mismo partido de gobierno, al cual pertenezco, pues fue imponernos esta ley de bancadas, porque fue uno de los choques y de los booms mediáticos que más ha hecho que la ciudadanía ponga los ojos en lo que está ocurriendo realmente al interior de la corporación y lo que está ocurriendo con este POT. Y en la medida en que más gente se entere, en la medida en que más gente note qué es lo que está ocurriendo al interior de la corporación, qué es lo que está tratando de hacer la administración distrital con este plan de ordenamiento territorial, empieza a haber ciertos cambios. Ayer o hoy, tal vez, no me acuerdo, casualmente la alcaldesa publicó un trino donde ya estaba en el Humedal Córdoba y decía que, perdón, el Salitre, Humedal Salitre, y decía que ya no iba a pasar una vía por ahí, que ya no se iba a hacer una reserva vial, que se iba a empezar a concertar. Es algo que la ciudadanía está pidiendo desde hace mucho tiempo. Si realmente se hubiese creado un documento técnico con la participación de la ciudadanía, era algo que no tenía que estar pidiendo la alcaldesa en estos momentos a destiempo, a ponentes que ya hicieron sus ponencias y completamente en desacuerdo con lo que es un proceso que ella conoce legítimamente de cómo se tramita un plan de ordenamiento territorial y un proyecto de acuerdo de ciudad. Entonces creo que la ciudadanía ha logrado avanzar en diferentes demandas, ha logrado que la administración empiece a cambiar algunas cosas de las que tal vez siente que ha sido como lo más polémico. De hecho, en el Cabildo Abierto tuvimos una amplia participación del sector de recicladores de la ciudad y los dos artículos que ellos veían más polémicos ya fueron completamente transformados, digamos, en las ponencias de los concejales que son ponentes de este proyecto de acuerdo. Asimismo, la presión de quienes han defendido el Humedal Salitre pues ha logrado esos cambios. Yo creo que si la ciudadanía se une nuevamente en torno a una causa tan importante como es un proyecto de ordenamiento territorial que tenga una legitimidad, la confianza, la participación y que la ciudadanía pueda entender, pues claramente podríamos lograr unos avances muy grandes. Creo que si algo es valioso es que la gente salga a la calle. Es a lo único a lo que los gobernantes en últimas le temen. El problema es que este es un documento tan complejo y con tantos detalles técnicos que a veces es muy difícil traducir esto en un lenguaje que las personas puedan entender. Si los bogotanos entendieran qué es lo que está en el POT y cuál es el futuro que les espera, estarían más indignados que con la reforma tributaria, porque es algo que los va a afectar. O sea, simplemente piensen en esto. Las personas que hoy tienen un inmueble, particularmente los dueños de casas, prácticamente en toda la ciudad están condenados a desaparecer. Yo el otro día le preguntaba a alguien, venga, ¿alguna de sus tías tiene una casa? No. Y le preguntaba a otro, ¿alguna de sus tías tiene una casa? Sí, mi tía tiene una casa no sé dónde. La van a expropiar. O sea, es así, la van a expropiar. Si la tía tiene una casa, que se despida. Porque aquí, y voy a ponerme pedagógico, Pablo, yo creo que todos vimos esa película de Pixar, Up, ¿cierto? ¿Sí recuerdan la película de Up? Pues sí. Up no podría pasar en el POT de Claudia López porque al viejito lo habrían expropiado, vía administrativa. Eso nunca va a pasar. O sea, la casa no se la habrían llevado a los globitos, sino se la habrían llevado a los tiburones inmobiliarios. Porque este POT y en general como están las normas, están pensadas para beneficiar a los desarrolladores por encima de los moradores y de los propietarios. Entonces, cualquier persona que tenga una casa en el barrio El Recuerdo, en Barrios Unidos, bueno, en muchos lugares de la ciudad, tiene altísimas posibilidades de que lleguen los señores de Hitos Urbanos, la constructora de Marta Lucía Ramírez y de Memo Fantasma, que llegue Amarillo, la constructora el hermano del presidente del BID, y pues que presidió hasta hace 2 meses el mejor amigo de la Universidad de Claudia López, o que llegue Prodesa, o que llegue Marval, o que llegue cualquiera de las grandes constructoras a comprar toda la cuadra. Porque además, si usted compra toda la manzana, le dan aún mejores condiciones de edificabilidad. ¿Y qué pasa? Si hay alguno que no quiera vender, pues simplemente lo van a expropiar. Y además, y termino con esto, Pablo, si la tía, mi tía, o cualquier tía de nuestras tías, acepta la transacción comercial, que les parece una maravilla a algunos, no, pero es que si le están pagando el valor comercial, el valor comercial del inmueble, la están robando,
porque es que lo que están tomando de ella no son los ladrillos pegados, es el potencial de edificación que hay en ese suelo. Es el suelo y es el vuelo desde el metro cero hasta la estratosfera. Todo eso le pertenece al dueño del inmueble y eso es lo que las constructoras van a tomar, porque las condiciones de edificabilidad son extremadamente generosas, las cargas son muy bajas y además, algo gravísimo, es que el POT no está completo. Entonces aquí hay una homogenización. La señora alcaldesa le dijo a la secretaria Jaramillo, yo necesito ese POT este año o su cabeza va a rodar. Bueno, pues aquí lo tiene este año, pero no hemos terminado. Y dejan un montón de reglamentaciones para el futuro, no le dan seguridad jurídica tampoco a algunos gremios, entonces este POT es malo para todo el mundo. Si le digo, es peor que el de Peñalosa, porque el de Peñalosa aquí, pues las buenas intenciones están, pero el POT de Peñalosa al menos estaba completo. Esto es una absoluta chambonada. Susana, y dice Carlos que la gente y la protesta social debería ser la respuesta a esta barbaridad que va a ser este POT. Pero ¿qué garantías puede tener la gente de salir a la calle con la brutalidad policíaca que ha habido en Bogotá, con la cantidad de muertos, mutilados, detenidos, desaparecidos que ha habido en toda Colombia tras la protesta social, especialmente cuando estamos hablando de que la alcaldesa, la que va a proponer, la que va a hacer posible este POT, es ni más ni menos que la jefa de la policía de Bogotá? Bueno, ella misma ha dicho que qué pena, despiértense que yo no soy la jefe de la policía. Ella misma dijo, todos le dijimos, actúe como jefe de policía. Y su respuesta fue en radio cuando le dijeron, ¿por qué usted no ha actuado como jefe de policía? Y dice, no, despiértense que el jefe de la policía es el ministro de Defensa. Entonces es una señora que realmente ya se lavó las manos, ¿no? Tiene una política social de fondo, como no tiene una capacidad de entender la complejidad social de lo que pasa en Bogotá y porque no ha atendido problemas que se le salieron de las manos como la pandemia. Entonces terminó utilizando el autoritarismo para que no se le salga de las manos, digamos, la protesta social, pero al final con un costo de derechos humanos altísimo y con una cosa gravísima, que la seguridad en Bogotá, otro tema que hablaremos algún día, está disparada de la inseguridad y no hay, por más policía que pongan, no hay cómo contener eso, porque no han abordado, que es otra característica de esta administración, no va a la raíz de los problemas, sino que lo que trata es mediáticamente de cubrir que están haciendo algo. Y en este tema del POT yo le diría a la ciudadanía que hay algo muy importante que pueden hacer. Yo sí creo que en Bogotá todavía se puede protestar, se puede salir a la calle y que estaremos apoyándolos en ese sentido, pero hay algo muy, tal vez un poco más concreto que hacer, y es visibilizar a los concejales de la comisión, poner los reflectores sobre el Consejo de Bogotá, exigirle a esos concejales que le expliquen al ciudadano por qué están votando de una forma o de otra forma, que rindan cuentas. Hay muchos concejales, por ejemplo, hay un concejal de la comisión que ni siquiera tiene, me han dicho que ni siquiera tiene cuenta de Twitter, no les importa, que no dan la cara, y al no dar la cara no le responden a nadie, y entonces pueden hacer sus negociaciones por debajo de la mesa y votar sin que nadie se entere. Miren, si no es por el escándalo del Partido Verde, este POT hubiera pasado sin pena ni gloria. Ya podíamos estar los concejales de la oposición que estamos aquí, los independientes, como gatos con manos y patas y todo agarrados, haciendo toda la argumentación. Nadie se hubiera enterado. La prensa no quería hablar del POT. Decía que era muy complejo, que no había cómo explicarle a la gente, que esto es un tema muy enredado. Entonces, ahora que ya están los reflectores, que la ciudadanía le exija concejal por concejal de la comisión qué está votando y por qué está votando. Y que los pongan en el reflector y que les hagan sentir que eso les puede costar sus próximas elecciones, que ya los identificaron. Si no, pasan los votos impunemente y el POT, yo creo, todavía tiene muchas posibilidades de pasar, a pesar de lo que ha pasado. Ya las fuerzas se nivelaron, estábamos súper desnivelados, pero todavía hoy hay una gran posibilidad de que ese POT pase, porque hay negociaciones y es necesario que la ciudadanía ponga los reflectores en el Consejo. ¿A través de qué canal nos podemos enterar los ciudadanos de la actividad de esos concejales? Pues lo que podemos hacer nosotros es publicar quiénes son los concejales, conocer sus cuentas de Twitter, se pueden verlas, claro, nadie se va a sentar a ver
15 horas lo de sesión podríamos de hacer, lo podríamos en hacer en el excelente canal que tiene Carlos Carrillo. Podríamos hacerlo, lo propongo, Sí, yo sé que es un de montón de hecho- trabajo, pero tú tienes de un hecho, canal Pablo- subvalorado totalmente, que es excelente, que cualquiera que vea ese canal se entera de todo lo que está pasando en Bogotá. Además lo haces con arte y con vehemencia y tiene muy pocos suscriptores. Yo animo a toda la gente que nos esté oyendo que ahora mismo, antes de terminar, vayan al canal de Carlos Carrillo y se suscriban. En este canal tenemos 53,000 suscriptores. El canal de Carlos Carrillo tiene 1,300. Para mañana tiene que tener 54,000. Por favor, suscríbanse al canal de Carlos Carrillo. Hagan clic en la campanita para las notificaciones. Pero fíjense que de hecho nosotros hemos estado trabajando con Susana, con el concejal Rivera y con el concejal Galán en unas transmisiones cruzadas para hacer unos informativos del POT, para tratar de explicar esto. Antes se llamaba Notipod, pero dijeron que eso sonaba muy a Noti, entonces quedó el POT al aire. Se han hecho un par de transmisiones y la idea sí es visibilizar más lo que pasa. Hay unas limitaciones técnicas. O sea, yo por ejemplo soñaba con ponerle una cámara durante todas las horas de discusión a Luis Ernesto Gómez aquí, así. Ponérsela así, que les tocara irse a conspirar a la Romanotti y a la panadería de la vuelta. Pero pues eso no es tan fácil de hacer. Pero yo sí creo que tenemos que llegar a algún punto en donde todos esos oscurísimos pasillos del Consejo tuvieran transmisión en vivo para que vieran las personas cómo es que se mueven y cómo es que se arreglan los votos allá. Lo haremos entre todos. Creo que tenemos unos absolutos aliados dentro del Consejo de Bogotá, que son ustedes, los políticos progresistas que están dando la cara por la ciudadanía. Y quiero agradecerle a Carlos, a Susana y a Luis Carlos la presencia, al tiempo y sobre todo después de un día tan largo como el que han tenido. Palabras mayores de siempre su casa. Muchísimas gracias y hasta siempre. A ti, Pablo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Pablo, gracias a ti y a Palabras Mayores, un abrazo grande y muchas gracias. O sea, ¿ustedes de verdad creen que una ciudad de 8 millones de habitantes, con 109 billones de pesos de presupuesto para los 4 años, se puede dar el lujo de tomar una decisión tan importante así? Regresamos. Esto es Semana y a esta hora emitimos desde Bogotá, Colombia. Estamos en semana.com y todas nuestras redes sociales. Les cuento, ya llegamos a 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Hace un año, Semana tenía 150,000 suscriptores. Ya estamos en el millón gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.